Un saludo, amigos y amigas. Bienvenidos a San Borondón. Un afectuoso saludo, nuestro agradecimiento a los amigos y amigas que están en la sala San Borondón y, por supuesto, ese obligado y afectuoso saludo a cuantos oyentes están ahí pues a nuestro lado, aunque no los vemos, pero sí sabemos que están. De manera que muchas gracias y muchas gracias también a Comisiones Obreras Canarias por permitirnos hoy pues abordar un asunto que creemos que sin duda es de interés general. Hace algunos años, no tantos, cuando aquella hecatombe económica en Argentina con el corralito, pues nos llegaban noticias que, bueno, nos parecían que venían de muy lejos, que nunca tendríamos nosotros que vivir, que sufrir aquella tragedia que asoló pues a todo un país. Y con el paso de los meses, de poquitos años, pues nos llegaban también noticias esperanzadoras de cómo obreras de fábricas que habían cerrado por la crisis, pues se reunían entre ellas, madres de familias, y decidían reflotar aquellas industrias, aquellas fábricas que habían sido pues pasto del corralito de la crisis, en fin, de la avaricia de esos pocos poderosos del capital, ¿no? Pues quién lo iba a decir en el Estado español, en casi todo el mundo y en Canarias, pues de forma muy aguda estamos sufriendo nuestro particular corralito, ¿no? Y precisamente desde Comisiones Obreras mañana mismo se va a dar a conocer a la opinión pública una interesante guía sobre la economía social y solidaria. Ese es el título, Guía sobre la economía social y solidaria, del que hoy tendremos pues un anticipo. Para nosotros es pues una satisfacción recibir, creo que directamente casi desde el aeropuerto, ha llegado desde Barcelona pues Jordi Ribó y Flos. Él es responsable de la Secretaría de Economía Social, Autoempleo y Responsabilidad Social de las Empresas de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Ahora leeremos una breve reseña, pero es un histórico de las comisiones obreras. Bienvenido, Jordi. Muchas gracias y buenas noches. Y les felicito por esta iniciativa de San Borondón, que no conocía yo un centro social de estas características en el país, ¿eh? Es la primera vez que veo una cosa así, me parece una cosa estupenda. Pues nos encanta. Nos encanta y eso nos da también aliento, porque no te creas que las cosas van nada bien por estos lares tampoco, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a Juan Jesús Arteaga, secretario general de Comisiones Obreras, que nos acompaña también y que nos ha facilitado pues el que hoy tengamos esta actividad aquí. Juan Jesús, bienvenido otra vez más. Hola, buenas noches. Ya no es la primera vez que estoy aquí. Lo que pasa es que siempre me traen los miércoles y los miércoles coincide con el fútbol. Entonces te fastidiamos el partido. A ver si buscamos otro día. No, pero ahora que conste que fue necesidad de las comisiones obreras, no tanto de la sala. Es verdad. Pero de todas formas los oyentes saben que, bueno, que esta actividad que hoy grabamos y metimos en directo, pues se volverá a difundir mañana a primera hora de la mañana. Sí. Y bueno, no, desde luego las intervenciones que en Radio San Borondón pues tienen profundidad y son nutritivas, pues sabemos aprovecharlas muy bien y las repetimos cuantas veces sean necesarias. Y vamos a saludar ahora a Francisca Guadalupe Santana Almeida, ella es secretaria de Servicios y Autónomos de Comisiones Obreras Canarias. Guadalupe, bienvenida. Buenas noches, Delia, muchísimas gracias por la invitación y la verdad que es un placer estar aquí en Radio San Borondón. No, pues gracias a ti. Y bueno, pues para situarnos un poquito en torno a esta situación que hace necesaria que la población, esos 4 millones largos de parados y paradas que hay en el Estado español, pues aportarles nuevas alternativas y abrir un poquito la ventana de la esperanza, pues está esta guía sobre la economía social y solidaria. Y para situarnos un poquito, pues le pasamos la palabra a Juan Jesús Arteaga Lorenzo. Adelante. Sí, pues yo lo primero que quería decir es que la situación del sector en Canarias, es decir, el peso que tiene la economía social en Canarias en unos momentos de crisis y sobre todo por lo que puede suponer este sector para abordar, para garantizar empleo de calidad, para de alguna manera ofrecer una alternativa
las formas tradicionales de crear empleo y de crear riqueza, pues yo creo que están desaprovechadas. Es decir, ahora mismo la situación es que tenemos un sector que está en retroceso, se ha perdido casi en los últimos años casi un 20% de las empresas del sector, de la economía social, que siempre lo identificamos con las cooperativas, pero luego ya Jordi y Lupe ya explicarán, ya entrarán ya a explicar el concepto de qué es economía social y solidaria y todas las modalidades de empresas que se pueden relacionar con ello. Pero bueno, normalmente lo asociamos con las cooperativas y la verdad es que la situación actual es que tenemos apenas ya 1000 empresas que dan trabajo a menos de 10.000 trabajadores. Esa, más o menos son los últimos datos que... Y eso supone un retroceso con la situación que teníamos incluso hace años. Y eso no se debe solo a la situación de crisis que tenemos, sino yo creo que eso está también relacionado con los valores imperantes, con, digamos, el que de alguna manera se ha propiciado también que esta opción no termine de despegar en Canarias como yo creo que es necesario. Por lo tanto, nosotros estamos comprometidos dentro del sindicato, creemos que es un sector de la economía, es una modalidad que se entronca con los valores y con lo que defendemos en un sindicato de clase como Comisiones Obreras, sobre todo por esos principios de democracia industrial, democracia empresarial, que forman parte también de los fundamentos de las empresas de economía social y en función de ello pues sí hemos retomado, hemos reeditado otra vez un convenio de colaboración con la Asociación de Empresas de Economía Social de Canarias. Lo acabamos de firmar hace creo que 2 semanas o menos de 2 semanas. Y algunos de los objetivos, pues yo creo que ya nos pueden dar una idea, los objetivos que nos proponemos conjuntamente, tanto Comisiones Obreras como UGT y ASESCAN, la Asociación de Empresas de Economía Social de Canarias, que van en la línea de impulsar y apoyar el fomento del modelo cooperativo autogestionario como instrumento de protección a las iniciativas emprendedoras de los trabajadores y trabajadoras. En unos momentos donde una de las opciones frente al paro, frente a la situación que se pueden encontrar muchas personas, es poner en marcha iniciativas de autoempleo. Yo creo que esto puede ser una oportunidad, digamos, es una forma de abordar una iniciativa empresarial, yo creo que es muy interesante. Lo que pasa es que eso está también relacionado con conceptos que a lo mejor no se fomentan mucho últimamente, como el trabajo en equipo, la cooperación y fundamentalmente unas relaciones democráticas en los centros de trabajo. Las empresas asociadas a ASESCAN asumen también el compromiso de fomentar la afiliación sindical y de la constitución de órganos de representación, es decir, la celebración de elecciones sindicales en todas las empresas de economía social de Canarias. Otro objetivo es potenciar, analizar y reforzar la negociación colectiva en los distintos ámbitos. Otro objetivo es el colaborar en materia de formación dirigida al personal asociado y al personal asalariado de las empresas de economía social y desempleados, colaborar en la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, colaborar en la aplicación de los criterios de responsabilidad social empresarial, secundar la cooperación internacional y fomentar los valores de igualdad en la empresa y el acceso al empleo, especialmente de las mujeres. Estos son, a grandes rasgos, los principales objetivos que nos hemos planteado y eso pues ha dado lugar a que pues nosotros pues hayamos firmado este convenio que ahora vamos a desarrollar entre las partes. Nosotros incluso también directamente, Comisiones Obreras, participa en proyectos que tienen que ver con no en vano hay toda la promoción de viviendas que se hace desde el sindicato, es a través
de una cooperativa como es Vitra. También estamos vinculados a un proyecto muy interesante que se llama Atlanti Seguro, que ha nacido del movimiento cooperativo italiano, de una cooperativa de profesores también, creo que catalana, ¿no? Una de las fundadores de Atlanti, me parece, ¿no? Sí, creo que tengo entendido. Y por lo tanto, incluso hay proyectos, digamos, actividades empresariales que están vinculadas al sindicato, como por ejemplo el tema de viviendas y de seguros, que se utiliza esta modalidad de economía social. Por lo tanto, yo creo que está más que justificado el que el sindicato haya tomado esta iniciativa de no solo poner en marcha materiales de trabajo como la guía esta sobre la economía social y solidaria, sino fundamentalmente el tener ya secretarías, áreas de trabajo específicos que se ocupan de estos temas dentro de la estructura del sindicato. Por lo tanto, yo creo que los compañeros van ahora a entrar ya a explicar más de lleno qué es la economía social, las distintas modalidades, incluso supongo que pues se podrán entrar en algunas cuestiones ya más concretas que pueden interesar a aquellas personas que quieran pues poner incluso en marcha alguna iniciativa, porque yo creo que la guía ofrece una información interesante, incluso desde el punto de vista de que las personas, los lectores, puedan asesorarse de cómo poner en marcha pues proyectos de este tipo. Pues una pregunta que se estarán haciendo los oyentes, Juan Jesús, estos dos libros, Guía sobre el empleo autónomo y Guía sobre la economía social y solidaria, ¿cómo se puede acceder a estos dos libros? Digamos, en las sedes de comisiones obreras, en las librerías. Estas publicaciones se pueden obtener directamente descargadas de las webs del sindicato, y los pocos ejemplares que hemos podido editar en papel, porque este libro ha sido fruto de una colaboración con el Ministerio de Trabajo, por tanto es fruto de esas famosas subvenciones que algunos dicen que nos gastamos el dinero en no se sabe qué, y luego resulta que efectivamente nosotros hemos empleado pues una cantidad modesta de una subvención que recibimos, que creo que en total fueron unos 30.000 euros en la edición de estos dos materiales que no existían antes. Como ha dicho Jesús, en la economía social y solidaria pueden la gente obtener la manera de cómo pueden constituir las diversas formas de secciones, que son muchas y prolijas y que no vamos aquí a enumerarlas todas, pero qué pasos legales tienen que hacer. Hemos procurado abordar, quizás a lo mejor al revés, porque nosotros primero a veces resulta que hemos de tocar la música y después aprender solfeo. Esto nos ha pasado en el sindicato siempre, en todas las... Entonces teníamos el problema de que efectivamente pues una crisis como la que había, dar instrumentos a la gente para ver qué podía hacer, y ahora pues intentaremos construir, digamos, la propuesta política con relación a qué tipo de relación el sindicato tiene que tener con las empresas de la economía social, qué papel juega el sindicato en la empresa como organización de los trabajadores, y cómo en un lugar donde, según ya lo pone incluso la ley de economía social, se pone en primer lugar a la persona por encima del afán de lucro, para entendernos, pues no dejan de existir contradicciones en la sociedad, en el tipo de sociedad que tenemos. Pero estamos en un momento, digamos, incluso histórico, donde el sindicato tiene que establecer alianzas con los sectores productivos, y con que es un sector muy cercano, porque muchísima gente que forma parte de las direcciones de las sociedades laborales o de las cooperativas han sido antisindicalistas. Nos he encontrado con mucha gente que eran responsables de secciones sindicales. El presidente del comité de empresa, en un momento determinado, ha pasado a ser el gerente. Bien, y entonces eso establece pues una serie de situaciones que hay que abordar. Y esto es lo que ahora, el segundo paso que vamos a hacer desde el punto de vista del trabajo sindical, es cómo podemos nosotros trabajar conjuntamente con estos sectores, que incluso no son más próximos, teniendo en cuenta además otra cosa, que en este momento yo soy partidario, esto no lo hemos discutido en ninguna parte, pero yo os lo comento aquí con toda confianza. Yo soy partidario de que en este país debería haber un gran acuerdo con la burguesía productiva e industrial, para justamente intentar que esa
oligarquía financiera que ha producido esta crisis pueda ser aislada social y políticamente y pueda el país reemprender una senda desde el punto de vista democrático que permita el desarrollo de las fuerzas productivas en el Estado español, porque hasta ahora lo que nos hemos encontrado en estos 2 años de crisis es que se han destruido fuerzas productivas a una velocidad brutal, como si hubiera habido una guerra casi, desde el punto de vista de la destrucción de puestos de trabajo. No sé si tenéis idea de los puestos de trabajo que se han destruido en esta crisis y la relación con las anteriores. Sería bueno que nos dibujaras el panorama, mirar, ¿no? En las crisis de los 80 se llegaron a destruir en este país del orden de unos 400.000 puestos de trabajo, que fueron muchos. En la de los 90 se destruyeron 300.000. Quiere decir, empleo neto que se crea frente a empleo que se destruye. Pero es que en esta, desde 2007, llevamos una destrucción de 2,5 millones de puestos de trabajo, que se dice muy pronto, en un país, digamos que ha dado un cambio espectacular en los últimos 35 años. Hemos pasado de un país de 10 millones, 12 millones de asalariados a un país de más de 20, pero que damos cuenta de que esta pérdida brutal en 3 años significa ni más ni menos que en este momento tenemos el 20% de la población activa en paro. Y esto un país como este no se lo puede permitir. Seguramente a través de elementos que tienen que ver con la economía sumergida, porque la gente ya tiene algún tipo de recurso, no ha habido un estallido social de incalculables consecuencias en lo político hoy en este país. Y al sindicato no le gusta, no es un plato de nuestro gusto una situación como estas. Alguno puede pensar que cuanto más agitación social, mejor. No, cuanto más paro, mucho peor. Y cuanto más destrucción de puestos de trabajo, peor. Y en este caso nosotros creo que tenemos, en este caso, la obligación de intentar construir este tipo de alianzas para permitir que se restablezca un tejido social, económico y productivo, y que eso signifique también que se hace con el catálogo de derechos en las mejores condiciones posibles para la gente. Ni más ni menos. Bueno, pues si te parece, escuchamos ahora a Guadalupe Santana y luego volvemos contigo, Sí. Jordi. Sí, como queráis. Sí. Vamos a Adelante. empezar por el principio. Hay muchos oyentes que estarán diciendo, bueno, el tema de la economía social, pero a lo mejor muchos de ellos no saben exactamente qué es la economía social, porque ayer mismo estuve hablando con una amiga, le dije, hoy pues me voy a una jornada de economía social, después me voy a un programa en la radio, y ella me decía, pero bueno, ¿y exactamente la economía social qué es? Y le dije, bueno, ¿conoces las cooperativas? Pues bueno, el funcionamiento de las cooperativas. Pero la definición exacta la voy a decir ahora. El conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y de deberes de los socios practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y mejora de los servicios a la comunidad. Se caracteriza por la primacía de la persona ante el capital. Una persona, un voto. ¿Qué empresas son las que son de economía social? Las cooperativas, las sociedades laborales, las limitadas y las anónimas, las mutualidades, los centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías de pescadores, las fundaciones y asociaciones. Ya partiendo de esta base, desde Comisiones Obreras no solo nos dedicamos a hacer elecciones sindicales, movilizaciones, huelgas y demás, sino que también estamos trabajando la economía social. Y por esa parte les diré que la importancia de la economía social en los tiempos de crisis que vivimos, porque se está creando empleo y empleo de calidad. El asesor, si les digo el asesor de Barack Obama, secretario de Estado adjunto al gobierno, y me dicen ustedes, ¿y ese quién es? Pues señores, ese que les estoy diciendo es Juan Verde, un canario de prestigio, de nacimiento, y en su segundo apellido Juan Verde Suárez. Este señor que está, y es la mano derecha de Obama, el presidente de Estados Unidos, ha afirmado a principios de enero de este año que la economía social es la economía de la oportunidad para ganar y para crear riqueza.
Nosotros, como bien ha dicho el compañero Juan Jesús Arteaga, hace poco que hemos firmado un acuerdo precisamente con ASESCAN, que son las empresas de economía social de Canarias, y ese acuerdo no va a quedar en saco roto, porque ya tenemos prevista una reunión ahora el 27 de mayo, tenemos prevista ya una reunión con ASESCAN, sobre todo para tratar todos estos temas. En cuanto a las guías que bien ha comentado, que mañana pues se presentarán en rueda de prensa, sobre todo estas guías van dirigidas a los trabajadores, a los delegados y delegadas sindicales y a las personas vinculadas al sindicato por su proximidad las trabajadoras o trabajadoras pueden ser mediadores y multiplicadores de las características de las entidades de economía social, más en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Me gustaría pues empezar, recientemente se acaba de aprobar la Ley de Economía Social, que por lo visto es una ley pionera, es decir, que no hay ninguna otra en el mundo. La Ley de Economía Social la hemos hecho aquí, ha salido en España. Tenemos la primera Ley de Economía Social. Y hay cosas importantes que hay que destacar. Por ejemplo, en el artículo 9.3 habla de la composición del Consejo y se ha conseguido que las organizaciones sindicales más representativas podamos estar también y formar parte y dar nuestra opinión justamente en ese consejo. Esta ley de economía social conecta directamente con los principios de la ley de economía sostenible. Es precursora y está comprometida con el modelo de desarrollo sostenible en su triple dimensión, porque te toca el tema económico, social y el medioambiental. Y esto coincide con lo que es la responsabilidad social de las empresas, inversión responsable y apoyando lo que es el tema social, los temas medioambientales que están tan de moda y, por supuesto, invertir de una forma económicamente responsable y sin derroche. Estas empresas de economía social están tocando áreas tan importantes como el desarrollo rural, la dependencia, la integración social, las nuevas tecnologías. Es decir, que son empresas que tienen futuros, que están funcionando bien y no me quiero extender más. No sé si los compañeros, para no acaparar un poco el tema, Delia. Como estamos, digamos, en familia, ustedes mismos van pues complementándose unos a otros. No sé si Jordi ahora pues puedes retomar un poco el testigo y pues ampliar un poquito el asunto. Bueno, vamos a ver. La economía social de hoy está presente en prácticamente todos los sectores casi todos los sectores de la producción y de los servicios. Estamos hablando de empresas industriales, pero estamos hablando también de empresas de servicios. Estamos hablando incluso de aseguradoras, Atlantis, por ejemplo, la que ha citado Juan Jesús. Me gustaría abrir un paréntesis, porque hace poquito Atlantis ha sido objeto de un ataque furibundo por parte de la prensa, digamos, diaria, el Diario del Mundo, donde se ha intentado mezclar Atlantis con el tema turbio ese de los expedientes de regulación de empleo de Andalucía. Yo quería aclararles a todos los oyentes lo siguiente: Atlantis es una empresa aseguradora y todos aquellos que han negociado expedientes de regulación de empleo y prejubilaciones, y los que no, se lo explicamos ahora, que para hacer una prejubilación tiene uno que tomar un seguro, una aseguradora tiene que tomar, digamos, su indemnización y tal, y sobre la base de la capitalización de eso, el trabajador recibe entonces la prestación que complementa a su seguro de desempleo, porque no cobra de las jubilaciones ordinarias, sino que hasta que no se puede jubilar anticipadamente, cobra la prestación y se complementa con este seguro privado, que son dineros que él ha generado con su indemnización. Y lo que hace Atlantis es prestar un servicio, como cualquier otra aseguradora. Por tanto, ni fondos de reptiles, ni corrupción, ni el sindicato nuestro le hace pagar a la gente un impuesto revolucionario por no se sabe qué. Simplemente, cuando se negocian este tipo de situaciones para dar salida a los empleos, aquella gente que desgraciadamente tiene que salir de la empresa con edades de 58, 59 años, lo que hace es tomar este seguro. Que pruebe a alguien desde el punto de vista privado hacerse un seguro de estas características y verán lo que le cobran. Y verán lo que le cobran, ¿no?
Es decir, yo lo que quería era tranquilizar primero a mucha gente que sé que está intranquila cuando leyeron las dos noticias estas del Mundo. Eso recibieron una respuesta contundente de la Dirección Confederal de las Comisiones Obreras, y quería dejar claro aquí que los servicios que da el sindicato en algunos casos para nuestros afiliados son gratuitos y en otros casos hay que pagarlos porque hay que contratar estos servicios a gente expertísima, y Atlantis ha presentado, de la cual no es una empresa de comisiones obreras, es una empresa donde comisiones obreras está al 20%, y eso queremos también dejarlo claro, no es una empresa nuestra, es una empresa donde estamos, efectivamente sí, y es una empresa de la economía social, que justamente sus fines son poder prestar un servicio asegurador que no signifique pues tener una cantidad de seguros privados o mutuales que son muy caros para cualquier trabajador o trabajadora hoy. Por tanto, se está prestando un servicio en unos precios, digamos nosotros, muy competitivos y muy asequibles para la gente. Lo que se está haciendo es cobrar ese servicio, y en ningún caso, y eso con toda transparencia, con conocimiento del trabajador y con conocimiento de la empresa, y eso en ningún caso puede calificarse como fondo de reptiles por parte de nadie. Insisto, la respuesta la vamos a preparar muy bien, porque yo creo que la campaña de difamación orquestada no contra comisiones obreras, contra el movimiento sindical y contra los trabajadores está alcanzando unos límites que yo no los he conocido ni incluso en los periodos que yo empecé a militar en el sindicato, que eran en la dictadura de Franco. Los ataques que se están recibiendo en este momento por parte de las organizaciones sindicales son de un calibre, de un tamaño, que tienen como objetivo destruir a los sindicatos para individualizar a los trabajadores y dejarlos, digamos, en manos individualizadamente de aquellos que quieren retroceder en derechos no al siglo XX sino al siglo XIX. Yo quería abrir este paréntesis porque además estamos hablando de una economía social, de una empresa de economía social participada por las comisiones obreras, como algunas otras que ha citado Juan Jesús antes. Bien, ante una crisis financiera como la que tenemos, obviamente las sociedades laborales, las cooperativas, la economía social tiene dos problemas centrales. Uno, que es la falta de créditos. El dinero no circula ni a las empresas ni a las familias, mucho menos a la economía social. Que eso quiere decir de que quien tenga las llaves de los grifos ya tiene que empezar a dejarlos correr, porque a mí me da la impresión de que este tipo de pelotazos financieros después podemos encontrarnos sus resultados en paraísos fiscales. Sería hora de que el gobierno adoptara una posición de firmeza, y hay algún compromiso adoptado ya, pero lo que hay que ponerlos en práctica. No se puede estar permanentemente diciendo que se va a hacer, que se va a hacer, que se va a hacer, y no se haga. Y los poderes públicos y políticos tienen que empezar a hacer eso, que hacer que el crédito circule a las empresas y a las familias. Y otra cosa muy importante también, no se trata de subvencionarlos, se trata de que las empresas de economía social reciban el apoyo institucional que necesitan, porque son empresas que tienen objetivos diferentes a las otras. ¿Quiere decir que las otras que estén en dificultades no hay que apoyarlas? En absoluto. En absoluto. A todas las empresas, al tejido productivo del Estado español hay que apoyarlo, sea privado incluso, o sea de la economía social, que no deja de ser privado, con otra característica. Lo que no puede ser es que empresas multinacionales reciban ventajas fiscales abundantísimas, terrenos de gratis, para después irse a su casa, como está pasando, por ejemplo, en mi tierra, con la empresa de motos japonesa Yamaha. Recibieron los terrenos de gratis de parte del gobierno del señor Jordi Pujol en los años 80, cuando Cataluña tenía que ser una pista de aterrizaje, decían, de las multinacionales para que vinieran a sacarnos de aquella crisis. Fabricaron sus motos, con ellas además se ganan campeonatos del mundo, algunos por ahí, y ahora los japoneses dicen que se van. Bueno, pues no se pueden ir de gratis. Si han decidido irse, seguramente al final se irán. Pero la administración catalana debería tener dos prioridades. Una primera, no se pueden ir de rositas, y una segunda, deben de mantener ese tejido productivo, porque se ha demostrado que era altamente competitivo. Yo voy a dormir a Barcelona los fines de semana, que claro, yo habitualmente la semana estoy en Madrid y he venido hoy de Madrid, me marcharé mañana a Barcelona. Pero les he mencionado este ejemplo a los oyentes
para que se den cuenta de que en este momento los esfuerzos que hagamos todos para salir de esta situación de crisis van a ser pocos. Nosotros estamos dispuestos a dejarnos las plumas que haga falta con eso. No, algunas nos hemos dejado en alguna situación, pero, hombre, los costos de esta situación hay que repartirlos de forma mucho más equitativa. Y nosotros ya hemos puesto 4,5 millones, porque los 4,5 millones de parados son nuestra gente, son los nuestros. Yo quiero ver qué esfuerzos hace la duquesa de Alba, qué esfuerzos hace el señor Botín y qué esfuerzos hacen tantos y tantos y tantos, que en este momento, bueno, quizás no sean tantos, ¿no?, pero sí que tienen muchos recursos para ver cómo esto se tiene que resolver. Y si no de buena voluntad, pues habrá que imponérselo desde el punto de vista político. Para eso necesitamos unos poderes públicos y unos poderes políticos que estén dispuestos a afrontar el toro por los cuernos, como lo hemos hecho las organizaciones sindicales, como lo hemos hecho. Y eso es de las necesidades. Y en relación con el tema que nos ocupa hoy, pues lo que hacemos es colocar un instrumento más. Nosotros estamos discutiendo con la Confederación Española de Empresas de Economía Social, CEPES, un espacio de colaboración en dos direcciones. Y esto es quizás una primicia que les voy a brindar. Dentro de este nuevo modelo productivo que nosotros hemos definido, creemos de que las empresas de economía social tienen un espacio. Bien, hay que ponerle, como se dice en Madrid, hay que pasar de las musas al teatro. Hay que ponerle la letra a estas cosas. Hay que ver cómo nosotros somos capaces de que en este nuevo modelo productivo que necesita este país para salir de la situación de esta crisis, ver qué papel se juega. Y eso tiene que ver con el segundo tema que vamos a discutir con CEPES, que es la participación de los trabajadores en todo este asunto, en los problemas que tienen que ver con flexibilidad interna en las empresas y en los temas que tienen que ver con conocimiento, participación y cogobierno incluso de las unidades de producción. Eso pasa como en la salud laboral. Decían los de salud laboral antes, y que me corrijan los compañeros si me equivoco, decían de que nadie conoce mejor los riesgos laborales en el puesto de trabajo que existen como aquel que está expuesto, es decir, el trabajador. Nosotros no queremos decir tanto, pero los trabajadores conocen tan bien como los patronos cuáles son los procesos productivos de sus empresas y cuáles pueden ser las soluciones. Y ahí estriba el papel importante del sindicato como organización de los trabajadores en el centro de trabajo, como sujeto activo, no cogidos de uno en uno donde se les pone un buzón de sugerencias y se les pregunta qué es lo que... No. Estamos hablando de colectivo, estamos hablando de pensamiento colectivo y de praxis colectiva. Estamos hablando de un concepto que es el de la filosofía de la praxis, que algunos habían olvidado, pero que hoy yo creo que tenemos que empezar a recuperar también a la hora de discutir estas cosas en la empresa, porque interesan y mucho, y esto no es filosofía, esto yo creo que es la práctica cotidiana de multitud de empresas y de sectores donde la gente quiere dar soluciones y a veces las da y no se les escucha. No es quizás el caso de los sectores de economía social. Claro, estamos hablando también de un sector, aunque importante, todavía minoritario en España. Estamos hablando, no es ninguna tontería, pero estamos hablando del 10% del PIB, estamos hablando de más de 1,2 millones de trabajadores directos en la economía social. Estamos hablando de unas cifras, digamos, minoritarias, pero respetables. Es un agente. Yo creo que la ley que presentaba Guadalupe tan afortunadamente, lo que hace es colocar un agente en este momento productivo, como son las empresas de economía social, productivo y de servicios, que está emergiendo y que seguramente necesitará su espacio en los lugares y en los espacios de diálogo social, que no se lo disputará a los trabajadores, porque los trabajadores ya lo tienen engañado. Quizás hay otros agentes empresariales a los cuales se sienten incómodos con este tipo de situaciones. No hace falta que diga por qué, ¿verdad? En función de cómo estamos hablando. Todo este tipo de conceptos son los que hemos de reflexionar y hemos de ponerle también solfa
a todo esto. De ahí la importancia de la discusión y el debate que vamos a intentar que se genere en el conjunto de nuestra confederación, que no se va a cerrar tampoco, pero que sí que se va a ir a reiniciar, porque autocríticamente quiero decir de que hasta ahora nosotros es un sector al cual le hemos prestado poca atención, seguramente también porque tiene que ver con recursos humanos a emplear, porque es que no es fácil la cosa. Hacemos muchas cosas y cada vez que abrimos un espacio nuevo pues nos genera una cantidad de trabajo que no os podéis ni imaginar. Pero son retos que yo creo que tenemos que ir enfrentando poco a poco, con tranquilidad, pero sin pérdida de tiempo. Y este es un poco el objetivo, digamos, de estas dos guías también, que insisto, la gente las puede descargar, se las puede descargar de las webs del sindicato, y los poquitos ejemplares que vamos repartiendo por las distintas comunidades autónomas, pues dan para lo que dan. Pero que no hemos descartado hacer segundas ediciones y obviamente las modificaciones que vayamos ofreciendo en la web. Pero más importante que eso es una cosa que ha dicho muy acertadamente el compañero Jesús Arteaga, que es ni más ni menos que hemos abierto ahora un espacio de trabajo y un espacio además de influencia social junto con otros agentes que pueden ser una ayuda más a poder salir, insisto, de la situación de crisis que afecta fundamentalmente a la clase trabajadora. Afecta seguramente a más gente, pero básicamente los efectos de la crisis, quien nos lo está notando es la clase obrera, son nuestros trabajadores y trabajadoras, son la gente de la producción y los servicios, los empleados públicos, los jubilados, con sus pensiones congeladas, etcétera. Esta situación solo se puede reflotar con actividad económica, que nadie espere que reformas laborales u otro tipo de situaciones puedan resolver estas cosas, porque no está ahí el problema. Se ha demostrado además. Las cifras de paro que han salido desgraciadamente durante estos 2 últimos días demuestran de que la legislación laboral que votaron la inmensa mayoría de los parlamentarios que están en Madrid no sirve para los objetivos que dijeron que iba a servir. Y de ahí que nosotros impulsemos una recogida de firmas en todo el Estado para que, en base a un proyecto de modificación de la reforma laboral, pueda restablecerse todos aquellos derechos que se vieron golpeados, justamente en la dirección de introducir nuevos derechos de ciudadanía en las empresas para los trabajadores, para que puedan ser agente activo en la salida de la crisis. Este es el objetivo de nosotros. No queremos nosotros apoderarnos de nada todavía, no estamos en esta fase. Estamos en una fase de reconstruir, estamos en una fase de creación de fuerzas productivas. Y en esta fase histórica en la que estamos es lo que corresponde hacer, desde el movimiento sindical, con plena autonomía e independencia de las fuerzas políticas. Y eso lo decimos a este gobierno y al que vendrá, a esta administración local y a la que vendrá, a la administración autonómica, a la que hay y a la que vendrá, porque todos estos agentes políticos también tienen su parte de responsabilidad a la hora de buscar soluciones a la situación, insisto, de crisis que está atravesando el Estado español. Muy bien, no sé si Juan Jesús está ahora aquí tomando notas también para enriquecer el debate. Sí, bueno, yo me voy a centrar en una referencia que hizo antes Jordi al apoyo institucional, al apoyo público que se requiere para que pues determinadas oportunidades que podrán surgir en el futuro y que pueden estar relacionados con una, dicen que muy lenta recuperación económica, pero yo espero que bueno, recuperación económica al fin. Uno de ellos está relacionado con el tema de algo que no acaba de desarrollarse en Canarias, pero que me parece que sigue siendo un yacimiento de empleo prometedor, que es la atención a las personas dependientes. Yo creo que esto, por ejemplo, es un campo donde uno de los campos más propicios para que se desarrollen iniciativas de este tipo. Pero para eso, claro, tiene que haber un apoyo institucional, tiene que haber una apuesta decidida por parte de las instituciones públicas, empezando desde las corporaciones locales, el gobierno. Porque si no, este sí que sería, pues bueno, es algo que se presta a pues algo que a mí me parece lamentable, que es que
nuestros mayores, los dependientes, pues sean objeto de empresas que al fin y al cabo, pues bueno, van a hacer negocio y van a obtener beneficios. Y me parece que la mejor manera de abordar, por ejemplo, este tema sería promoviendo este tipo de iniciativas. Pero eso no se hace solo, estamos hablando de personas que necesitan, sobre todo si hablamos de orientar a personas que tienen dificultades para obtener empleo, que están en paro, necesitan ese acompañamiento, necesitan sobre todo la otra cuestión que es clave no solo para las empresas de economía social, sino para todo tipo de empresas, que crédito, que exista una financiación, un apoyo inicial, y desde luego, claro, hasta ahora pocas iniciativas vemos en esa línea. Lo que me temo es que esto, pues al final, quede en manos, o se deje en manos, como tantas otras cosas, de la iniciativa privada, y el papel de acompañamiento. No estoy hablando de creación directa, que también en algunos casos se puede abordar, pero el papel de apoyo, acompañamiento, el de asesoramiento de los poderes públicos, pues se está dejando de hacer. Y me parece que ese es uno de los temas que nosotros tenemos que abordar en Canarias, partiendo de algo que yo reconozco que existe, sobre todo por algunas, sobre todo cooperativas, que no han funcionado todo lo bien que deberían, ni siquiera han seguido el modelo, digamos, de lo que es una empresa real de economía social. Pues existe, sobre todo en la actividad agrícola, existe bastante desencanto, o por lo menos hubo una época donde había cierto desencanto que generó algunos malos ejemplos en esta materia. Pero yo pienso que esa desconfianza y ese desprestigio que tienen este tipo de iniciativas hay que retomarlo desde la educación, desde la escuela, desde el promover experiencias donde, pues yo recuerdo algún colegio donde los chicos pues montaban su cooperativa para vender bocadillos y para, claro, ese tipo de valores, este tipo de funcionamiento de esas iniciativas de trabajo en equipo, eso se tiene que enseñar, se tiene que aprender a través de experiencias concretas que deben promocionarse en los propios centros educativos. Y eso, pues bueno, exige también en este punto también iniciativas de los poderes públicos para promocionar ese tipo de experiencias. No solo dejarlo al trabajo voluntarista que puedan hacer unos profesores o unos enseñantes, que me consta que los hay, que hay algún ejemplo, pero me parece que se requiere una apuesta decidida a todos los niveles, desde el propio sistema educativo, luego a todos los servicios que se pueden prestar desde las administraciones públicas, los agentes de desarrollo local, en fin, hay un montón de servicios, hay un montón de recursos que, a mi juicio, yo creo que una de las cosas que deben priorizar es esta salida, esta puesta en marcha de empresas vinculadas a la economía social, y en el caso concreto de determinadas actividades que están por explotar aquí en Canarias, es decir, ese yacimiento, el famoso yacimiento de empleo de la atención a las personas dependientes, me parece que puede ser, ahora estamos pasando por las dificultades económicas y eso está también de alguna manera influyendo el que no exista ese despegue, pero bueno, yo creo que es una necesidad que tiene la sociedad, que tiene una sociedad moderna, atender a nuestros dependientes, y me parece que, por ejemplo, este es un sector donde vendría, yo creo que donde se debería priorizar este tipo de empresas. Sí, Guadalupe. Sí, yo primero que nada, como se habló de Seguros Atlantis, pues sobre todo quiero defenderlo. Yo tengo mis seguros, el de hogar y el de automóvil, en Seguros Atlantis. Nuestros afiliados tienen precios competitivos y la verdad que es una opción. Yo te digo, lo reconozco. Es para nuestros afiliados, ahí podemos beneficiarnos, y muy poca gente conoce Seguros Atlantis dentro de nuestro sindicato, pero que lo conozcan, porque una vez que lo conoces es que cambias los seguros tanto del automóvil, del hogar, tiene infinidad de seguros y apoyo que todos estos compañeros que
que vayan hacia adelante en el tema, y me molesta mucho el desprestigio que se está haciendo sobre la compañía de seguros Atlantic. Por otra parte, se hablaba de la campaña de desprestigio hacia el sindicato. Pues ahí también me ha tocado un poco la fibra, porque ahora mismo el único muro que tiene la patronal, que tiene el gobierno, es el sindicato. Es el sindicato. Tenemos que concienciarnos, pero se tiene que concienciar la población, porque las siglas comisiones obreras no son nada sin la población, sin los trabajadores y las trabajadoras, sin los ciudadanos y las ciudadanas. Nos tenemos que concienciar. ¿Por qué interesa? ¿Por qué interesa cargarse al sindicato? Párense a pensar. ¿Por qué interesa? Por otra parte, ves las noticias, la negatividad en todas las noticias. Ayer mismo se hicieron las jornadas en Gran Canaria y lo que salió es no que las empresas de economía social están creando trabajo. No, las empresas de economía social han perdido no sé cuántos puestos de trabajo. ¿Por qué negativizan las noticias? ¿Por qué? ¿A quién le interesa? Y lo dejo ahí. Y ahora voy a continuar un poco con el tema de la economía social. Genera 1,2 millones de empleos directos, que sumados a los indirectos vienen a ser unos 2 millones de puestos de trabajo en España. Supone un 10% de la población ocupada de este país. Las instituciones de economía social en España cuentan con más de 200.000 organizaciones que están facturando anualmente cerca de 116 millones de euros, lo que equivale al 10% del Producto Interior Bruto. Esto en Canarias se traduce que se están produciendo 1.700 millones de euros, un 4% del Producto Interior Bruto canario. Está dando empleo a 34.000 personas. La economía social es una alternativa a la crisis económica. Y ahora voy a comentar un poco los datos que tenemos aquí del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la que voy a comparar las dos provincias, lo que es la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En cooperativas, ahora mismo, en el año 2009, teníamos en la provincia de Las Palmas 105 cooperativas. En Santa Cruz de Tenerife teníamos 152. Hay más cooperativas en Santa Cruz de Tenerife que en la provincia de Las Palmas. Al igual que las sociedades laborales, en Las Palmas teníamos 194 sociedades laborales, en Santa Cruz de Tenerife teníamos 320 sociedades laborales. Muchas más sociedades laborales. El volumen de trabajadores en las cooperativas equivalían a unos 5.233 trabajadores. Fíjense que solamente estoy hablando de cooperativas. 5.233 trabajadores aquí en Canarias. En la provincia de Las Palmas empleaban a 1.853 trabajadores. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 3.380 trabajadores. En las sociedades laborales, en la provincia de Las Palmas estaban empleando a 1.021 personas. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 1.269 personas. Ahora vamos al tanto por ciento de mujeres que están creando ahora mismo empresas. El 49,1% de mujeres están creando cooperativas. Dentro de las que, es decir, del 100% de las cooperativas, pues hay un 49% que son mujeres. En la provincia de Las Palmas el 47,4% y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el 50,1%. En cuanto a los trabajadores, mujeres tenemos un 40,2% de trabajadores en total. En la provincia de Las Palmas un 34% de trabajadoras, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife un 45,2%. Estos son datos, pero un poco quería dejarlo ahí y continuar un poco con...
Yo les iba a proponer, si los Sí. amigos y amigas que están en la sala pues desean hacer alguna pregunta, les acercamos el micrófono y recordamos también el teléfono. Tenemos todavía pues en torno a 25 minutitos antes de cerrar este programa. El teléfono al que nos pueden llamar si ustedes, amigos y amigas oyentes, desean participar, 902-451-461. 902-451-461. Pues adelante, a ver, que Jonay llegue a su puesto, a su mesa de control. Adelante, Manuel. Vamos a ver, soy así. Sí. En cuanto a la economía está Acércate al micro. sí, en cuanto a la economía social, hay un proyecto que lleva ya mucho tiempo, que es el proyecto Mondragón, del cual yo recibo semanalmente una revista digital. Y exactamente desde que comienza la crisis hasta ahora, solo lleva en el 97-98 perdieron empleo y ahora están creando empleo. Entonces, lo que no entiendo es si aquellos que tienen dos dedos de frente, porque desgraciadamente hoy la clase política le queda el dedo y medio, ven que la economía social es una alternativa al maremoto que se nos venía encima, porque esperaron hasta ahora para la ley de economía sostenible y economía social. Y luego, aparte, en el caso de Canarias, desgraciadamente, la ley de dependencia es exactamente, por decirlo rápido, es una ley que nace en la UBI, porque el dinero que se destina para resolver para financiar esa ley de dependencia se destina en este momento para otros menesteres como son tranvía, puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero decirle aquí a los sindicalistas y a esta entidad que qué piensan hacer para hacer cumplir, de que ese dinero que le viene de Madrid como consecuencia de la aplicación de una norma de carácter estatal, no se desvíe para otros fines como por ejemplo lo citado. Muchas gracias. Pues creo que Jordi tiene Yo quería responder sobre todo a la primera parte. La segunda responderán aquí los compañeros de aquí de Canarias, las compañeras. Yo creo que la pregunta es, bueno, en este caso yo estoy... los años me han hecho ver la botella medio llena. Que no digo que no tenga razón la persona que antes ha intervenido. Es decir, mira, ahora tenemos una ley de economía social que a ver si así... Y con eso, a ver si así pues alguien se espabila. En otros países del entorno cercano y no tan cercano no ha habido necesidad de hacer leyes de economía social porque estas empresas se han ganado un espacio desde hace tiempo. Los casos sobre todo francés, italiano, que son los que conocemos más de cerca porque además están más cerca, pues nos lo demuestran. De hecho, fijaos que cuando el propio Jesús decía experiencias francesas de empresas de economía social hacen que... Ahora hay este instrumento que ha sido aprobado por consenso por parte de todas las fuerzas políticas, lo cual también es una noticia en estos tiempos que corren. Han habido todos los parlamentarios, todos los grupos políticos, han votado todos a favor finalmente de esta ley. Quiere decir que políticamente parece que eso que usted llama clase política, que yo querría decir responsables políticos, porque clases, lo que se dice clases, yo conozco, digamos, lo tradicional. A mí me van a permitir, soy un clásico, me van a perdonar. La clase capitalista, la clase obrera y las capas intermedias de las diferentes burguesías. Lo otro son responsables políticos. Algunos hay que salvar también, porque no todos los responsables políticos dicen lo mismo después, ni practican tampoco lo mismo. Que quizás sea esta la enorme queja que hay por parte de muchos ciudadanos y ciudadanas. Yo no he visto a ningún político de derechas hacer políticas de izquierdas, pero he visto, desgraciadamente, a bastantes políticos de izquierdas hacer políticas de derechas. Y con esto finalizo esta primera parte, y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Nosotros sí que tenemos una responsabilidad como organización social, la más importante de este país, que es
dar respuestas, dar salidas, no solamente denunciar o movilizar, como se decía antes, sino intentar buscar soluciones, buscar y proponerlas. Y después generar la suficiente correlación de fuerzas para que esas soluciones que proponemos se pongan en práctica. Lamentablemente no hemos logrado generar la suficiente correlación de fuerzas para poder imponer en un terreno político la necesidad de este cambio de modelo productivo. Es más, aún todavía hoy, algunos partidos políticos importantes están todavía bendiciendo ese modelo basado en la burbuja de la construcción. Parece mentira que a esas alturas de la película todavía haya responsables políticos importantes que estén mirando en el retrovisor que bien estábamos en el 2000, 2001, 2003, 2004. No estábamos bien. Porque el empleo que se generaba, y esta casa lo decía, este sindicato lo estaba diciendo, y más sindicatos también, que estábamos construyendo un modelo productivo basado en poco valor añadido, mucha precariedad laboral y salarios bajos. Y estos no son factores hoy para construir una sociedad con base industrial, productiva y competitiva que sea capaz de salir al mundo y ver, digamos, sus productos reconocidos. Que yo sepa, las fábricas más reputadas de automóviles son alemanas. Volkswagen, BMW y otras. Y es que como no tengo coche ni conduzco, soy un desastre, me vais a perdonar. Y a ver, fabrican un valor añadido, fabrican un producto con valor añadido muy importante, y vamos a ver en el catálogo de derechos, de salarios y de condiciones laborales, vamos a ver cómo se trabaja en aquellos países donde además en estas empresas hay una fortísima representación sindical que vela porque las cosas puedan ser así. Y han intentado también contra ellos, contra las organizaciones sindicales alemanas, todo tipo de situaciones. Los gobiernos, tanto socialdemócrata, lamentablemente, como el demócrata cristiano hoy, de la señora Merkel, que parece que quiere imponer sus soluciones a toda Europa y la empiezan a rechazar incluso hasta en su casa. Ya las últimas elecciones que hicieron en Baden-Württemberg, el revolcón fue de aquellos de consideración. Por tanto, poca autoridad política tiene hoy la señora Merkel y poca autoridad política tiene el señor Sarkozy, que en las últimas cantonales ha llegado a la cota ridícula del 17,1% de votos. Lo cual, que cada cual empiece en su casa a mirar cómo hace las cosas y no intentar imponer soluciones maravillosas ni curas de caballo a nadie, porque no son los más indicados. Sí que los sindicatos españoles, como algunos en algunos países del norte, han intentado poner puertas a esta oleada neoliberal, y además, en nuestro caso, hemos construido alternativas. Tenemos redactada desde el año 2009 una propuesta unitaria entre las dos organizaciones sindicales más importantes de España, donde se insta y se dan caminos para ir hacia este cambio de modelo productivo. Lamentablemente, ni el partido gobernante ni el principal partido de la oposición parece que estén muy interesados en las alternativas que está proponiendo el movimiento sindical español. Habrá que generar la correlación de fuerzas necesaria, y ahí enlazo con lo que decía Guadalupe. Nosotros, si la gente no nos escucha o no nos hace caso, no apoya nuestras alternativas, sindicatos seguramente lo pasará mal, pero quien lo va a pasar mal va a ser la gente, y nosotros también, porque somos gente, no somos un elemento extraño. Aquí todos somos obreros y obreras. Soy un trabajador del metal, de la industria del metal, de la ciudad de Badalona. Y entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando simplemente de elementos que tienen que ver con aportar soluciones a la crisis. Y la economía social, y sigo enlazando con lo que decía mi compañera Guadalupe, puede ser, y de hecho debe ser, una de las vías de solución a la crisis. Porque en todos los terrenos de la dependencia que señalaba Juan Jesús, pues estas empresas de economía social deberían, desde mi punto de vista, tener un papel preponderante, por muchísimas razones, pero sobre todo por dos. Una primera, porque no se pretenderá hacer negocio con ni la salud ni la condición de vida de la gente. Y dos, porque generaremos una parte de aquellos empleos que necesitamos para poder seguir generando más riqueza.
para poder seguir generando más riqueza para la gente, para poder seguir generando más cotizaciones, para poder seguir generando más impuestos, porque para hacer las políticas económicas y sociales se necesitan recursos. Y la vía de recortar impuestos a los más ricos no es la vía adecuada para salir de la crisis. No podemos salir de la crisis suprimiendo impuestos y sucesiones, como se ha hecho en Cataluña hace poco. No podemos salir de la crisis sin recuperar los impuestos sobre patrimonio, porque tienen que pagar los más ricos, por un elemento de solidaridad, pero por un elemento de derechos de ciudadanía y de sociedad del siglo XXI y de progreso. No podemos retornar a la época de la selva, de quien más tiene, más cosecha y por tanto más rico es, y por tanto sume en la miseria mucha más gente. Hoy hemos podido recuperar los sindicatos una cosa enormemente importante, que aunque sea ridícula, que son los 420 euros para muchas familias, son esenciales para sobrevivir. ¿Qué son 420 euros para el señor Botín? O para la duquesa de Alba, insisto, en estos dos ejemplares que he puesto yo como paradigma. Por favor, debemos estar en otro tipo de sociedad. Y si los gobiernos, sobre todo aquellos que se reclaman de la defensa de los más débiles, deben empezar a atacar los intereses de los más fuertes. Vamos a ver si Guadalupe o Juan Jesús tenía algo que... Juan Jesús. Sí, bueno, vamos a ver. Yo no soy un experto en temas de la ley de dependencia. Tengo algunas ideas sobre lo que está pasando. Yo creo que uno de los... Muy buenas, Bueno, uno de los problemas que tenemos aquí en Canarias es que se distribuyen los fondos estatales, que, por cierto, entre otras cosas, porque como aquí no abordamos el tema de la reforma fiscal, la necesidad de tener los recursos necesarios, por ejemplo, para mejorar los mecanismos de protección, ese tercer derecho que pretendía ser la atención a los dependientes, es decir, sanidad, educación y atención a los dependientes, pues se ha quedado a medio camino. Entonces, tenemos ya un problema de entrada con la el propio desarrollo de la ley de dependencia. Pero es que los fondos que se distribuyen a nivel de Estado se distribuyen también tomando criterios que a nosotros nos ponen en desventaja, yo creo que, entre otras cosas, por desidia de la propia administración autonómica, que es por el número de casos evaluados. Entonces aquí tenemos un enorme retraso. Bueno, yo creo, ya estoy viendo una persona que incluso a nivel familiar lo conoce muy bien, lo que se tarda en diagnosticar. Pero claro, eso a su vez es que entramos en un círculo vicioso, eso a su vez condiciona los fondos que se transfieren a Canarias para desarrollarla. Con lo cual, claro, ahí tenemos un problema. Otra cosa, que yo eso no lo sé, usted lo ha hecho mención a esos posibles desvíos de fondos. En cualquier caso, ahí, claro, le corresponde también al gobierno central, el que transfiere, que se haga un buen uso de esos fondos. Por lo tanto, hay una responsabilidad compartida entre una administración y otra. Pero también hay un debate aquí sobre si es verdad, que yo no lo sé, si el modelo que dice el gobierno de Canarias que ya tenía montado, que era priorizando los centros de atención, si eso es mejor que la red de cuidadores familiares, que es lo que sea. Hay un debate sobre eso, y evidentemente desde la perspectiva de creación de empleo, el tema de los cuidadores también es una experiencia interesante. Yo me parece que ni deberíamos caer en un extremo ni en el otro, porque en muchos casos hay que mantener centros, los centros para las personas dependientes, pero también lo otro hay que desarrollarlo. Yo creo que había que llevar un equilibrio. Lo que pasa es que no todo lo cubre, digamos, el sistema público. Aquí en Canarias tenemos la economía sumergida. Uno de los sectores de economía sumergida está relacionado con la atención a los dependientes. Y muchos de ellos son inmigrantes, son personas inmigrantes que están aquí, que son, bueno, yo creo que en algunos casos hay que hacerle un monumento, porque gracias a ellos hay muchos mayores, hay muchas personas mayores que de alguna manera se le está atendiendo, pero no en condiciones dignas. O sea, el no tener un trabajo regularizado, eso tiene unas consecuencias, yo creo, negativas, en primer lugar para esas personas y también para la economía del país.
Entonces, uno de los objetivos que tendremos que conseguir es ver cómo regularizamos esa situación, que deje de ser una actividad sumergida, y la mejor manera, a mi juicio, es el ayudar a estas personas a encontrar fórmulas relacionadas con la economía social que le facilite, le proporcione un trabajo digno y a su vez puedan prestar un mejor servicio a las personas que se atienden. Yo creo que esas son algunas de las cuestiones que tenemos sobre la mesa. Por eso también hay que hablar de lo que está pasando. Es decir, muchas personas están siendo atendidas sin ningún tipo de subvención pública, con el dinero que le cuesta a la familia, y te ves obligado a recurrir a personas que forman parte de la famosa economía sumergida. Esto es uno de los campos de la economía sumergida, ¿no? Sí, si les parece, ahora ya las preguntas todas de forma consecutiva, ustedes van tomando nota y así ya vamos cerrando. Manuel. Ya vamos a ver. Mira, sí, de acuerdo con el informe del Gobierno Autónomo, la aplicación solo del 50% de la ley de dependencia en Canarias crearía 10.000 puestos de trabajo. Sí, señor. Desgraciadamente, si no me equivoco, y los datos que tengo, no llegan ni a 4.000. Entonces, es a eso a lo que yo me refiero. De que sí, hay un retraso en la valoración de la dependencia, etcétera, como ya lo han comentado ya. Pero que también hay un retraso sí, hay también una manera torticiera de desviar ese dinero que supuestamente, Madrid o Europa o quien sea, se le remite para pagar eso, y no va directamente ahí. Y son los familiares que de su bolsillo tienen que sacar ese dinero para seguir atendiendo. Bueno, pues ahora, no sé, Carlos Juan, y sí. A ver que Jonay llegue a la mesa de nuevo. Sí, que estoy viendo la botella vacía todo el rato. Al hilo de las partidas que deberían de ir para la dependencia, yo soy agricultor a tiempo parcial. El año pasado el temporal me tumbó varios cortavientos, el techo de un invernadero. Me vinieron aprobadas las ayudas, que no las he visto. Incluso COA en Gran Canaria está pidiendo que el gobierno canario devuelva las atribuciones de agricultura al gobierno central. Que hacemos cosas que parece que van a por nosotros, especialmente en el campo productivo agrícola. Somos la región más dependiente de todo el Estado. Somos los más que importamos de la península, más que África junta, más que cualquier Estado europeo, más que Norteamérica, importamos lo de Canarias. Sin embargo, parece que van a por nosotros, los que producimos. Con respecto a las cooperativas, yo creo que las cooperativas no han funcionado tan mal. Lo que pasa es que las cooperativas agrarias, en un momento dado éramos, creo que la región que más densidad de cooperativas teníamos por habitante, y sin embargo es como que han ido por nosotros. Se hacen convenios, se favorece a países donde la mano de obra es baratísima, que no hay seguridad, que no hay, contratos laborales. Y para hacer funcionar esas cooperativas de forma automatizada, pues se compraron maquinarias para clasificar, para empaquetar y todo eso. Bien, pues cooperativas tomateras que ya no pueden vender tomates porque los costos son más caros que los que se les paga, pues se ven que todavía tienen que seguir pagando esa maquinaria y están cerrando. O sea, luego hay otra, aquí cerca, en Tejina, que me dijo el gerente, que prácticamente el 8% de los cooperantes son pensionistas, y aquellos tienen como una especie de complemento bajo cuerda para donde no alcanza la pensión, ¿no? Y no sé, yo creo que a mí, de corazón, soy partidario de las cooperativas, pero al menos en mi sector estoy, y luego, perdona, Sí. no sé, es un tema, lo de Juan Verde, es un poco que lo digo por los pelos, no es una cosa que conozca en profundidad. Por un lado dice eso, y por otro lado, según he ido varias veces a través de esta emisora y algunos comentaristas,
que quiere convertir o propone convertir a Canarias en una plataforma de la Cámara de Comercio americana para expoliar África. De hecho, hace poco, no sé si, corrígeme que ustedes han estado dando la noticia, hubo una reunión de generales, empresarios de la Cámara, y no sé si políticos también. No, magistrados. Magistrados. Y magistrados, que pintan generales unas reuniones comerciales, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que nos quieren hacer, donde quiera que los americanos establecen una base, allí siempre hay problemas, y después para que se alarguen no veas. Y ese es el futuro que nos quieren plantear. Bueno, perdón. Ha sido interesante también. Y perdona un momentito. Luego, con el tema de la crisis. Es como si a la gente trabajadora nos estuviesen cargando moralmente de los problemas de la crisis. Tenemos 80.000 políticos con 2 o 3 sueldos gloriosos. Alcaldes que se ponen los sueldos que le da la gana. ¿Sabes? Luego, yo qué sé, el Senado. Un Senado que muchos países no tienen Senado. Y no veamos los coches oficiales y todo eso, que tenemos más coches oficiales que Estados Unidos. Si eso se recortara, creo que sería un buen alivio para la economía española y no cargaslo todo encima de las clases bajas. Y no sé, paro. Bueno, le pasamos el micrófono a la compañera que levantó también la mano. Bueno, yo quería hablar sobre solamente una pregunta a la mesa, a los tres, si tienen algo que decir. Y es, ¿cuál es el beneficio para el trabajador de constituirse en una empresa social? Yo, por ejemplo, trabajo en un ayuntamiento y, como en casi todos, me imagino, por lo menos los grandes, la gestión de la ayuda a domicilio la lleva una empresa que tiene unos trabajadores y, bueno, esto es de todos sabidos que la empresa se queda con un margen de beneficios que repercute sobre el nivel adquisitivo, es decir, sobre los salarios de los trabajadores, que suelen ser bastante bajos, bastante. Luego, a niveles de derechos se ven mermados en comparación con el resto de los trabajadores del ayuntamiento, bastante. Luego, a nivel de participación en las decisiones de la empresa, completamente nulo. Luego, a nivel de... Bueno, en fin, se podría decir, pero a mí sí me gustaría, si es posible, que se detallara los beneficios que los trabajadores de las empresas de trabajo asociado han constatado, han visto. Gracias. Bien, gracias. No sé si hay más palabras, si no, pues cerramos el turno y ahora pues ustedes indistintamente como deseen responder pues a estas 3 cuestiones, ¿no? Voy a comenzar por la última intervención, si me permiten. Bueno, los beneficios de constituirse cooperativa pues depende cuál sea el punto de partida también, y depende de cuál sea el objetivo final, y depende de cómo se gestionen. Es decir, no hay una ley por la cual te diga de que constituirse en una cooperativa después del futuro es maravilloso. Puede no serlo. Si hay una mala gestión, si hay una mala comunicación, si los diferentes agentes que intervienen en la cooperativa no se ponen de acuerdo, seguramente esto se va a garete. Y también se necesita también hacer una cooperativa sobre una base real, seria. Si tú haces una cooperativa con un producto ya maduro que finiquitó, pues lo que haremos será seguramente pues un parchecito para tirar para adelante 2 o 3 años más y basta. Se darán entonces ese tipo de situaciones que tú misma denunciabas. Bajos salarios, sobreexplotación o autoexplotación, etcétera. No es lo mismo constituir una cooperativa en tiempos de bonanza que en tiempos de crisis. Y no es lo mismo constituir una cooperativa sobre la base de un producto con altísimo valor añadido o con un servicio emergente. En mi modesta opinión, las cooperativas que tendrían futuro en un país como el Estado español serían aquellas que tienen que ver con desarrollar la ley de la dependencia, serían aquellas que tienen que ver con desarrollar productos de alto valor añadido. Y en el caso de las cooperativas agrícolas, a mí me da la impresión de que serían aquellas que tienen que ver con la agricultura ecológica y con un proceso sostenible, porque lo que ha sucedido con la agricultura, no en este país, en muchos, es que se ha ido a la agricultura intensiva. Pero claro, usted nos decía, no es el precio de los tomates, no sale a cuenta. Claro, usted conoce el precio que se pagan los tomates en el mercado, ¿verdad?
Claro. Imagínese usted dónde, la pregunta que se hacen todos los ciudadanos y ciudadanas de inmensa medida es ¿dónde va a parar la diferencia que está entre el productor y el consumidor? Todo eso, ¿dónde está? Aquí debería alguien también de poner orden en todo el tema de las intermediaciones. Y debería facilitar a los agricultores poder distribuir sus productos de forma directa, como sucede en algunos países. No sé si así se saldría de la crisis, pero como mínimo sería una solución más digna a una cantidad de cooperativas agrícolas que tienen muchísimo trabajo en poder sobrevivir. Y yo creo que los productos que producen nuestras tierras son de una calidad contrastada, se exportan, como se ha dicho, a multitud de países, tan malos no deben ser, digo yo, y tan poco competitivos pues tampoco. El problema está en alguna parte, está en la planificación de la economía. La Constitución española tiene un artículo, tiene muchos que son muy divertidos, pero tiene uno que es sumamente, vamos, que te hace ver la botella de medio llena. Los poderes públicos facilitarán a los trabajadores el acceso a los medios de producción en forma de trabajo asociado, no recuerdo exactamente cómo dice. No es que hiciera falta una ley de economía social, es que la Constitución española de 1978, que dice cosas que a mí no me gustan, pero dice esta cosa que a mí me gusta mucho. Y creo que a muchos trabajadores también, porque ese es el objetivo final que tenemos puesto. Las cooperativas, por tanto, es una forma de llegar a esa apropiación, a ese empoderamiento por parte de los afectados de los medios de producción. Y eso es un beneficio inmenso porque lo que sucede es que entonces se cumple ese principio que está escrito en la ley de economía social, con el cual nosotros estamos de acuerdo, que es poner la economía al servicio de las personas. Y la dilapidación de muchos recursos que hay hoy en España, es verdad que se producen en el campo de la política, seguramente, pero es mucho más evidente, no es nada evidente, y mucho más gordo las inmensas corruptelas, cajas B, cajas C y cajas D que se dan en multitud de empresas privadas multinacionales y en mucha de la banca. Es ahí donde está el asunto. Y muchos políticos, como están subordinados a esos intereses, pues lo que hacen es aplicarse un poquito, bueno, pues voy a regar yo también mi jardincillo. Es una cosa que no es justa. Porque yo sí que quiero reivindicar el papel de la política y el papel de las instituciones democráticas, porque hemos estado muchos años sin ellas. Y los dineros se iban igual. Se iban igual o más. O más. Hoy todavía está por saber cuántos vericuetos y cuántas cuentas tenía la familia del dictador. Y podíamos ir rascando hacia todos sus ministros, algunos de ellos todavía vivos. Cuáles son sus patrimonios y cómo los forjaron. Insisto, hay que emplear mano dura contra la corrupción. Hay que decirles a los responsables políticos que tienen que comportar y tienen que estar al servicio del pueblo y no al revés. Pero no podemos pensar de que el problema está en las instituciones democráticas, porque el problema está en las instituciones que hay en nuestra sociedad que no son democráticas, que son las empresas, porque a los directores de las empresas me pregunto yo, ¿quién les elige? A excepción de las de la economía social. ¿Quién elige al presidente del Banco de Santander? ¿Quién elige al presidente de la Caixa? Y eso que supuestamente era una empresa no sin ánimo de lucro también. ¿O quién elige al presidente de SEAT? Si lleváramos la democracia a sus últimas consecuencias, es posible que los trabajadores tuviéramos algo que decir sobre aquellos que están dirigiendo una tercera parte de nuestra vida, porque una tercera parte de nuestra jornada la pasamos en el centro de trabajo. Y todavía, lamentablemente, estamos casi en el terreno laboral en una jurisdicción cuasi militar, que no se puede desobedecer la orden del encargado porque si no te sancionan, o la del jefe. Perdonad, a veces empleo un lenguaje así muy fabril porque la tradición, y la cabra tira al monte. Eso es lo que dicen. Este tipo de problemas yo creo que son los que hay que poner encima de la mesa para recuperar, porque la democracia, nosotros y la libertad es una cosa por la cual nos hemos dejado la piel y hemos luchado como nadie, los trabajadores y las trabajadoras por la libertad. Somos los que más hemos puesto, como siempre. Estamos acostumbrados a poner siempre más de nuestra parte que otros. Pero para eso estamos y para eso estamos las organizaciones, para que además se nos exija que hagamos eso. A ver, Lupe. Bueno, yo por alusiones, el señor Manuel.
Manuel. Manuel, Carlos Juan. Carlos Juan, a la izquierda. Carlos, señor Carlos, pues por alusiones, por lo que usted me preguntaba sobre el señor Juan Verde, me pareció algo anecdótico y un señor que ha nacido en Canarias, que ahora mismo está con el presidente Obama y que está apoyando la economía social, y me pareció un referente importante en comentar el tema. En cuanto a lo que usted me dice, que para expoliar, que quiere hacer Canarias una plataforma, yo entiendo que Canarias podría ser una plataforma continental. En cuanto al tema de para expoliar África, señores, África llevan tiempo, llevan años expoliándola. Sí. Yo desde pequeñita llevo dando pa'l domo y África no da un paso para adelante. Si Canarias, que le llaman la África rica, si Canarias es la rica de África, y si Canarias puede servir de plataforma para enseñar a lo que es el continente africano, a que ellos puedan tener cosas básicas como su agua, su luz, pues oye, pues bienvenido sea. Que Canarias nos tenemos que diversificar. Canarias tenemos que diversificar. Y si nosotros estamos con otro tipo de energía, podemos mostrarle y enseñarle otros tipos de energía. No podemos dejarla en la pobreza. Eso opino yo en cuanto al tema de qué tal. Que luego el señor Juan Verde, pues por Estados Unidos quieran hacer otras cosas. Pues sí, siempre donde se mete Estados Unidos es porque le interesa muy mucho. Y África es una reserva, reservas naturales en todos los sentidos. E interesa que siga así, que siga en sus reservas, e interesa que la población siga como está hasta ahora. En cuanto a lo que usted comentaba de la agricultura, que ahora mismo está mal, que han tenido que cerrar muchas empresas de economía social en agricultura, yo lo que digo, vamos a ver, esos cultivos no pueden servir y venderse en el mercado interno, que tenemos 7 islas. Si no pueden salir fuera, no se puede vender aquí en Canarias esos productos y ser nosotros autosuficientes, que debemos pensar que pasa cualquier guerra por ahí y nosotros realmente vivimos prácticamente de los productos que nos llegan de fuera. Pues por tanto tenemos que potenciar un mercado interno, un mercado agrícola interno, que estoy harta de comerme las manzanas que las cortas y te sale el corazón negro porque llevan en congeladores medio año. ¿Por qué no potenciar? Y en cuanto a la tercera pregunta sobre los beneficios para estas personas que constituyen una empresa de economía social, pues te comentaría que yo, para mí, es a lo mejor de forma solitaria no montaría una empresa, pero si yo tengo un oficio y me puedo unir a otra persona que tenga el mismo oficio que yo, a lo mejor yo sola no monto la empresa, pero si me uno a un grupito de pues varios pescadores y montamos una cofradía y tiramos para adelante con el tema, pues ¿qué es lo que te da la economía social? Un abrigo, un apoyo. Y aparte son empresas ahora mismo que están practicando un desarrollo sostenible. Va a ser la clave del nuevo sistema productivo. Va a ser la clave. Porque están trabajando los valores de economía social, medioambiental, una inversión socialmente responsable. Son empresas competitivas y son eficientes. Esto es lo que te daría los beneficios de montar una empresa de economía social. Nada más, gracias. Juan Jesús, Sí. estamos ya casi en el último minuto. Sí, no, yo simplemente quería decir que hay algo que no lo hemos nombrado. Yo, para mí, este sector de la economía social, está vinculado también a otras formas de concebir, por ejemplo, lo que hemos hablado aquí pero no lo hemos desarrollado, que es el tema de la financiación, el crédito. Yo creo que esos nuevos valores que necesitamos nos debe conectar con nuevas formas de obtener financiación, algo que yo creo que nosotros lo definimos con financiación ética y solidaria. Eso implica la puesta en marcha de nuevas formas, nuevas entidades financieras, lo que se llama la banca ética,
el desarrollo de experiencias que aquí no son muy conocidas, pero que, por ejemplo, en el tema de la agricultura podría dar mucho juego, como el tema de los microcréditos. En fin, estamos hablando también de conectar todo esto con eso que se llama la responsabilidad social empresarial, que es incompatible con la explotación, con la utilización de, por ejemplo, en el caso de que se quiera utilizar Canarias como plataforma para explotar, estos conceptos que están relacionados con el tema de la economía social son incompatibles con esa concepción ya más clásica, más tradicional, más de la empresa que va a obtener beneficios por encima de cualquier cosa, y por lo tanto estamos hablando de una alternativa a eso. Es perfectamente posible hacer negocio, cooperar, pero desde estos principios. Y estos principios se tienen que tener en cuenta tanto en lo que hacemos aquí como en las posibles relaciones que podamos tener con terceros países. Estamos, por lo tanto, hablando de conceptos relacionados con la ética y con la solidaridad. Y eso está relacionado debe estar relacionado con la economía social. En Canarias hemos tenido la mala suerte, digo, que se ha vinculado las cooperativas, es decir, la modalidad más conocida de economía de empresas sociales, economía social, con el sector agrícola. El sector agrícola todos sabemos cómo va, y es cierto. Por eso estamos hablando de datos de descenso del número de trabajadores y del número de empresas, porque todos conocemos aquí, sin ir más lejos de Tenerife, cuántas cooperativas han cerrado. Ya llevamos unas cuantas cooperativas agrícolas. Pero claro, eso es porque no sirve esta modalidad o porque el problema está en el sector primario, digamos, la falta de atención, el hecho de que no se priorice, por ejemplo, el tema de el consumo, la alimentación de los canarios, el que podamos tener un mercado, que yo creo que es posible, que no quiero decir que con eso se creen muchos puestos de trabajo, pero yo creo que hay que mantener una actividad agrícola para el autoconsumo, incluso por cuestiones de seguridad, por cuestiones de salud, y eso desde luego entronca con actividades como la que, por lo que usted dijo, está desarrollando relacionado con el tema de la agricultura ecológica. Pero yo también creo que deberíamos empezar ya a meditar que a lo mejor la agricultura de exportación, a lo mejor hay que darles ese paso, incluso manteniendo las subvenciones. Pero ¿para qué queremos mantener subvenciones para exportar plátanos, agua, compitiendo? O sea, a lo mejor no será mucho más interesante mantener las subvenciones, pero para producir para nosotros. Y eso evidentemente supondrá que tendremos que establecer otras relaciones con los países europeos que a su vez traen su producción, sus excedentes agrícolas o de terceros países para venderlos aquí. Entonces tendríamos que empezar a hablar de determinados incentivos como el régimen especial de abastecimiento. Esas cosas hay que empezar a revisarlas si optamos, y yo creo que eso es una opción y hay que plantearse en el horizonte, es decir, sustituir la agricultura de exportación por una agricultura más relacionada con el autoconsumo. Pero desde luego eso requiere también un apoyo, porque todos sabemos que no se podría sostener, pero es que ya la agricultura de exportación está sostenida con subvenciones. Por tanto, ese tipo de cosas yo creo que nos puede brindar a que tengamos una nueva oportunidad de recuperar el sector primario, estableciendo nuevas reglas del juego y manteniendo, porque ahí no está el problema, modalidades como las cooperativas y otros tipos de empresas de economía social. Bueno, Carlos Juan, con lo de Juan Verde se quedó traumatizado. A nosotros Lupe, que nos nombra Juan Verde y es como si nos apareciera Mr. Marshall ahí. Pero el debate quizás hoy, bueno, no, yo creo que Juan Jesús más o menos ya lo ha dejado meridianamente claro, si quedaba alguna duda. Y nada, pues solo este último segundo pues de Radio San Borondón, del Centro de la Cultura Popular Canaria, para volver a agradecer este rato que han compartido con nosotros, con los oyentes. A ustedes también gracias por estar, por las preguntas y por esas reflexiones. Y recordamos que mañana tenemos presentación a la opinión pública de estas dos publicaciones que también están al alcance de todos en la red, en internet.
y que seguro que es una herramienta pues de enorme interés pues para la lamentablemente desmesurada cifra, que es mucho más que cifra, son familias que todo a su alrededor es oscuridad y es futuro cero, de manera que ojalá que este planteamiento que ustedes nos están haciendo desde Comisiones Obreras pues sea útil para muchas de estas millones de personas que padecen el desempleo en el Estado español. Jordi Ribó, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos decía antes que bueno que se había perdido el partido de fútbol hoy, pero desde luego a nosotros, tú te perdiste el partido, pero a nosotros nos ha hecho pues ganar un rato de mucho interés. Y bueno, hablamos en broma porque yo creo que me da a mí que Jordi, con esto de estar viajando para acá, para allá y tal, pues no creo que te dé mucho tiempo para ver el partido, ¿no? Lupe Santana, pues muchas gracias por estar. Muchas gracias, Delia. Hasta muy pronto. Y Juan Jesús Arteaga, pues ya sabes que esta es tu casa. Gracias, amigos, a todos. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo